Uno de los problemas más graves del sur de Cali es el de la movilidad. Recientemente se cumplió en la Universidad del Valle un foro para analizar este fenómeno. Allí hablamos con Gabriel Gallego, líder de la Comuna 22. A él lo interrogamos acerca de cómo se expresa esta problemática en el sector. Carece totalmente de tanto accesibilidad como conectividad. Estamos mostrando en el foro de que coincidimos todos en eso, es de que solamente tiene dos ejes viales de ingreso, que es la avenida Cañas Gordas y la vía Cali-Jamundí. Y a esos dos ejes convergen 12 carriles y solamente reciben 4. Entonces eso ya nos está demostrando el gran problema que tiene, que es lo que se manifiesta físicamente, lo que observamos todos los días. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes plantean? Primero ver la franja donde más impacto y más carga de tráfico tiene, que es la vía Cali-Jamundí. Ya hay unas soluciones en marcha que van a mitigar en parte este problema. Tenemos que trabajar luego por la parte occidental, que es el desarrollo de la circunvalar, que debe iniciarse del sur hacia el norte y descargar inicialmente, mientras se termina de desarrollar, por la calle 11, descargando a la quinta para poder eliminar toda esa carga vehicular que va por el eje de sur a norte por la 102 y la calle 13. Pero todo indica que las soluciones de fondo demorarán. ¿Qué hará la comunidad para enfrentar este problema de movilidad? Bueno, al interior de la comunidad se están haciendo muchos esfuerzos desde el punto de vista de los colegios, de las universidades, en utilización del carro a full capacidad, los colegios tener transporte privado, la comunidad está racionalizando el uso del vehículo. Sin embargo, como no existe infraestructura, y aquí les poníamos infraestructura, primero el peatón, no hay andenes, no hay ciclorrutas, el transporte masivo es totalmente ausente, entonces obliga realmente a la utilización para poderse mover, y los trayectos son largos. Sin embargo, se está trabajando muy a fondo y un trabajo muy fuerte que está desarrollando la Secretaría de Movilidad, donde ha destacado 50 y 60 agentes que están trabajando todos los días en la regulación del tráfico. ¿Cuál cree que han sido los efectos de la ciclorruta que se creó sobre la avenida Cañas Gordas? La ciclorruta, desde que se hizo el estudio por allá en el año 2014-2015, que lo hizo también la Universidad del Valle, se alertó también al municipio de que no era la parte más conveniente, porque las condiciones de estructura no facilitan la seguridad del peatón, por un lado. Y por el otro lado, la topografía. Tenemos que subir de una cota en la carrera 100 de 1000 metros sobre el nivel del mar a 1020 en un trayecto solamente de 2,5 kilómetros, lo cual requiere un esfuerzo muy alto para subir ese tramo tan corto y tan fuerte para los estudiantes. La prueba está en que los estudiantes, ya podemos revisar la estadística en las universidades, no hay más de 500 ciclistas en todas las universidades que puedan utilizarlo. Sin embargo, en las horas de la mañana y las horas de la tarde es una buena alternativa para toda la gente que trabaja en las áreas de construcción. Ahora el diseño técnico. En ambos costados hay cruces que el 90% son accesos a bombas de gasolina, de servicio, son accesos a comercios, son accesos a restaurantes y múltiples utilidades que hacen que se cruce el vehículo con la ciclorruta. Entonces técnicamente no es la mejor. El mejor diseño que se debe hacer, y demorarnos un poco más, es hacerlo por la vía panamericana, aprovechando los carriles adicionales para crear toda la plataforma completa. Andenes para peatones, ciclistas, ciclorruta, transporte masivo y por último el automóvil. La crisis que se está viviendo es debido a la falta de planificación estructural y a años de la ciudad. Eso es cierto. Les comentaba de que la ciudad crece biológicamente, por lo tanto debe ir creciendo toda la infraestructura a la par que se va desarrollando la ciudad. ¿Qué ocurrió en la Comuna 22? La Comuna 22, por el POT versión 2014, generó una explosión urbanística, la cual no tiene en absoluto o se ha desarrollado la infraestructura vial mínima y lo necesario, y menos la oferta de servicios públicos. Finalmente, ingeniero, frente a toda esta caótica situación y a esta
pues problemática que parece no tener solución. ¿Cuál es la salida? No, la salida es de que tenemos que mirar muy bien, no solamente lo que Comuna 22 es la ciudad como tal, el contexto de la ciudad. La Comuna 22 está incrustada en el área articuladora del área metropolitana y como tal hay que mirarlo. Entonces lo que hay que hacer, una solución puede ser suspender temporalmente el desarrollo urbanístico, lo cual no lo veo razonable tampoco. Lo otro es proveer rápidamente, tampoco es fácil porque necesita recursos muy cuantiosos para implementar la infraestructura mínima de movilidad. También hablamos con Harvey Vivas, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle, acerca del diagnóstico que tiene la institución en relación con esta problemática. A ver, pensar el problema de la ciudad de Cali de movilidad hay que hacerlo de manera integral. De manera integral en el sentido de que Cali se erigió como el epicentro subregional por naturaleza, en el que existe una población flotante día a día, que corresponde precisamente a la población de los otros municipios, de los municipios circunvecinos, de tal manera que, por ejemplo, Jamundí, Candelaria, Yumbo, Palmira, presenta una permanente interacción en los mercados de trabajo con la ciudad de Cali y por supuesto hay unas demandas y unas presiones sobre el transporte, sobre todo público y privado en la misma ciudad. El sur no se puede pensar de manera aislada y el sur es el resultado pues precisamente de la transformación de la configuración urbana de la ciudad, quien ha venido haciendo su tránsito de una estructura monocéntrica a una estructura en la que aparecen subcentros de empleo, como por ejemplo en la ciudad médica, en las inmediaciones de Imanaco y ahora en la zona sur, en donde las actividades y localizaciones comerciales y de servicios concentran un volumen importante de población y por supuesto también de circulación sobre unas vías que han sido diseñadas para una escala de ciudad mucho más pequeña. En ese sentido, pensar el problema de la movilidad exige hacer unos esfuerzos de integración, por ejemplo, un modelo de integración modal que efectivamente, como ha sucedido en la mayoría de las grandes ciudades que tuvieron éxito en la integración de los transportes, en el cual el transporte público, el transporte masivo, ocupe el rol que es necesario. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la producción de viajes en la ciudad de Cali, los vehículos privados, ¿cierto?, tienen una responsabilidad relativa elevada, así como las motos, que han crecido en los últimos años a una tasa del 115% anual en su motorización, o los vehículos privados que también han crecido a una tasa supremamente elevada. Entonces necesitamos un sistema de transporte masivo que integre a todos los demás sistemas que están funcionando en paralelo y que nos permita dar una solución satisfactoria. ¿Y ese sistema de transporte masivo no es el mío? Sí, es el mío, pero siempre y cuando se logre introducir las modificaciones correspondientes que garanticen tanto sostenibilidad financiera de largo plazo, pero sobre todo con un mejoramiento en la operatividad y en la oferta de ese transporte. Aquí tiene que darse una combinación exacta entre lo que denominamos en la economía del transporte o en la ingeniería del tráfico, ya la gestión de la oferta junto con la gestión de la demanda. La construcción de un sistema de transporte masivo que efectivamente logre transportar volúmenes importantes de población, por ejemplo, fuerza de trabajo, que en el caso de la ciudad de Cali proviene fundamentalmente de la zona oriente, que es la zona en donde se concentra la población más vulnerable, y por supuesto de la zona occidente, desde las comunas 1, de la comuna 20 y la comuna 18, que se dirigen hacia los centros y subcentros de empleo. En ese sentido, un sistema de transporte masivo que logre superar todos los problemas de estructura de mercado que en este momento tiene y cuyos operadores de alguna forma han sido supremamente ineficientes e ineficaces, ya, y que se garantice esa sostenibilidad, pues por supuesto que sería la vía, pero ya articulándolo a un sistema, por ejemplo, ferroviario, que ya está de alguna forma en camino para una movilidad. Por ejemplo, se habla hoy en día de la necesidad de trenes de cercanías o sobre el corredor verde, por supuesto, un sistema de movilidad férreo, ¿ya? O incluso la vinculación de sistemas que han venido funcionando en paralelo. Por ejemplo, en las zonas de ladera, ineludiblemente,
es necesario acudir a otro tipo de sistemas. Por ejemplo, los camperos y las gualas en este momento ya tienen una gran importancia debido a que el sistema mío, incluso con sus subsidiarios, es imposible que logre ofrecer la cobertura en las zonas más altas, por ejemplo, de la Comuna 18. Entonces, ineludiblemente hay que integrarlo, ¿cierto?, a sistemas alternativos de transporte. Pero en el caso concreto del sur, parece que la crisis fuera insoluble porque no hay vías de expansión, no hay territorios hacia los cuales se pueda expandir un nuevo sistema de transporte. ¿Eso no haría necesario que Cali empiece a pensar en un metro? Bueno, de pronto no tanto en el metro en este momento, aunque podría aparecer como una posición conservadora, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que se muestra regularmente es que infortunadamente todas las inversiones que se hacen en sus sistemas y tecnologías de transporte a su vez generan unas demandas inducidas. ¿Qué significa eso? Si tú mejoras las condiciones de transporte de las ciudades, ya sea en su sistema o en la tecnología, en inversiones en infraestructura, en el cambio de esa tecnología de transporte, por ejemplo, de sistemas articulados con carriles segregados, como el caso del mío, hacia sistemas de metro, como ha sucedido en otro tipo de ciudades, pues por supuesto que eso a su vez también va a inducir una presión de la demanda debido a que la ciudad se vuelve mucho más atractiva. Yo creo que Cali tiene todas las herramientas, por ejemplo, para agilizar un sistema ferroviario que no necesariamente es un metro en el sentido de esas grandes inversiones. Por ejemplo, nosotros podríamos acudir a los trenes de cercanía o a los trenes de movilidad interna para tratar de dar solución a la población flotante de los mercados laborales que tenemos en el día a día. Y yo creo que por ahí se podría dar, digámoslo así, esa solución. El metro tiene una implicación, es que primero son inversiones de grandes ligas que involucran el compromiso de sectores públicos e inclusive privados, como ha sucedido en otras partes del mundo, requeriría una fuerte cuota de financiamiento de la nación. Y por supuesto, por los efectos que se pueden dar sobre valorización y sobre la modificación de la estructura de los precios del suelo, eso podría tener unos efectos que a largo plazo van a repercutir en la calidad de vida, sobre todo de los grupos más vulnerables, que son los que están localizados en las zonas de desventaja y que incurren en los mayores tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los precios del suelo si se hace una macroinversión de la envergadura de un metro? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con las tasas de valorización y por supuesto con los impuestos de predial? Pero todo indica que el mío no ha sido la solución y que ha diseñado una ruptura, estableció una ruptura no solamente arquitectónica, sino también de operatividad, de movilización de grandes masas, de grandes conglomerados. Tanto es así que ahorita se piensa, por ejemplo, en que hay que recurrir más al servicio de transporte tradicional, se ha levantado el pico y placa, se ha generalizado el sistema de los llamados piratas, la gente recurre más a ellos porque les resulta más factible llegar a tiempo a sus lugares de estudio y de trabajo. ¿Qué hacer frente a esa situación tan compleja? Estamos de acuerdo, el sistema de transporte masivo mío, infortunadamente tuvo grandes errores en los trazados, en el diseño y en la secuencialidad de principio. Se le dio un especial énfasis a la zona longitudinal de la ciudad, descuidando, ¿cierto?, los otros tramos inicialmente en donde estaba concentrado el grueso de la población. Por ejemplo, desde las comunas 15 y todas las comunas del oriente de la ciudad, ¿cierto?, no entraron en la cobertura de la primera fase del mío y por supuesto eso generó lo que los economistas y los especialistas en este campo denominamos un proceso de profundización de las iniquidades espaciales, tanto en el alcance a las oportunidades y a los equipamientos básicos de la ciudad, de la población que estaba localizada sobre todo en el oriente de la ciudad y en las zonas altas de ella. Entonces, que el mío ha sido ineficaz, tuvo errores crasos de trazado inicial, ha tenido grandes problemas de financiamiento y por supuesto, como los operadores son privados, y hay unos intereses económicos de enormes proporciones, pues por supuesto que la operatividad en este momento del mío es completamente ineficaz. En ese sentido, la ciudad tiene que hacerle una apuesta
efectivamente como conglomerado a un sistema de transporte masivo que sea eficaz, que sea eficiente y que inclusive implique sacrificar todos los nexos que en un sentido estricto se ha dado entre la empresa privada y los intereses mezquinos de unos pocos que estuvieron involucrados en las asignaciones iniciales de ese sistema de transporte masivo, ¿cierto? Y que luego se dieron cuenta que la torta no era tan grande como se había pensado. Pero que terminan usufructuando ese que es un gran negocio de todas maneras, ¿no, profesor? Que es un gran negocio y que efectivamente se ha comprobado que los sistemas de transporte masivo en ninguna parte del mundo tienen un financiamiento perfecto y completo. Es necesario que exista un sector público fuerte y que sobre todo exista voluntad política y que los intereses mezquinos de algunos sectores, pues por supuesto, queden a un lado respecto a los otros intereses del empresariado que está ligado a toda esta dinámica perversa que tiene que ver con el sistema de transporte masivo. El próximo sábado les entregaremos la segunda parte de este informe especial sobre la movilidad en el sur de Cali. Hablaremos con Carlos González, asesor del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.